tardes con todos. En esta oportunidad, bueno, el grupo uno tiene la oportunidad de realizar la entrevista sobre psicobiología de la violencia a Diana Mestanza. Ella, bueno, es psicóloga que tiene maestría en psicología clínica, la salud, y también estudios complementarios de psicoterapia cognitivo y conductual, y también en lo que es el área deportiva. Entonces, Diana, no sé si quisieras complementar algo más sobre tu presentación. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, creo que lo has dicho bastante bien, además de la práctica clínica que tengo particular en un consultorio, también me dedico en un colegio a trabajar con adolescentes, ¿no? Entonces, más o menos mi especialidad va por ahí, adolescentes, adultos y sí, ¿no? Con la rama cognitivo-conductual, que es la terapia que aplico. Bueno, entonces una vez culminada la presentación, vamos a iniciar con lo que sería la ronda de preguntas, así que te doy el pase, Eva. Bien, buenas tardes. Voy a comenzar con la pregunta uno. Sería, ¿qué patrones de pensamiento o conducta ha identificado como frecuencia en pacientes con conductas agresivas? Bien, en los pacientes con conductas violentas casi siempre vamos a encontrar un estilo de pensamiento que va dirigido desde el lado defensivo. Siempre va a haber una distorsión en esta línea de pensamiento, puesto que creen que no tienen mucha responsabilidad con sus acciones o de repente con algunos eventos, y esto viene desde la infancia. Han aprendido que es una manera también de protegerse, no hacerse responsables, responsabilizar a un tercero y responder de manera impulsiva frente a alguna actitud o frente a algún evento, ¿no? Casi siempre estos patrones defensivos distorsionados tienden a justificar muchas veces este tipo de reacciones, ¿no? O a también tener este tipo de conductas in, de manera impulsiva, violenta, como una manera de castigo también frente a alguna actitud que han recibido. Muchas gracias por tu respuesta. La segunda sería, ¿hasta qué punto cree usted que la violencia en sí es un factor determinante por la biología o también cree que está determinada por, o es aprendida como que más que nada su círculo social? Bien, en general las personas no podemos clasificarnos solamente por un evento o solamente por un área, ¿no? Todos somos un completo de distintas áreas, por ejemplo, el área familiar, el área personal, la parte biológica, el entorno en donde nos desenvolvemos. En la psicología trabajamos siempre con los factores protectores y también con algunos factores que de repente te ponen en riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, si bien puede haber una parte biológica que se puede relacionar con la parte de la zona prefrontal en el cerebro y algunos circuitos dopaminérgicos, también hay que reconocer que hay una parte social aprendida de la persona que influye muchísimo también dentro de estas conductas violentas, ¿no? Puede ser que en algunos casos venga de una familia en donde los castigos físicos han sido constantes, donde de repente se le inhibió mucho a este poco control de sus emociones, o de repente en la adolescencia algunos eventos difíciles en los que no hubo una guía apropiada de estas emociones y generan esto. Así que desde mi opinión y la experiencia que tengo con pacientes adolescentes, adultos, siempre veo que hay una mezcla de todo esto y siempre va a haber un poquito de cada cosa, de lo biológico, de lo social, de lo familiar que puede influir, ¿no? Ahora que también es importante hablar de la parte cultural. Perú es un lugar que sabemos que viene de patrones un poco más machistas. De repente, si es una persona que viene de provincia, de algún lugar un poco más alejado, donde hay costumbres que se mantienen un poco más claras, es más difícil también de criticar o de observar y decir que esas conductas no son apropiadas, puesto que son normalizadas en ese contexto, ¿no? Entonces, creo que hay un poquito de todo en una persona que tiene este tipo de reacciones violentas. Y bueno, continuando con esa línea, ¿no? Del ambiente, pues, ¿no? De las experiencias familiares, sociales, en sí lo cultural que influye mucho. Desde tu perspectiva, ¿qué factores, en este caso ambientales, saliéndonos un poquito de lo biológico, crees tú que son más determinantes
para desarrollar violencia en una persona y también hasta qué punto un entorno positivo que esté apoyando constantemente puede regular o encaminar, por decirlo de algún modo, a alguien que, bueno, que tiene unas características o pensamientos o tendencia a la violencia. Bien, justo cuando mencionabas esto de factores protectores, cuando hablábamos un poco de la influencia del entorno, de la familia, de los amigos, que son parte de esto que juega un papel importante para una persona en su desenvolvimiento en la sociedad, sí uno puede encontrar un apoyo, pero también tiene que partir de uno mismo, ¿no? Si la propia persona no decide buscar cambiar estos patrones que puede haber aprendido, si no es constante tanto en un proceso terapéutico como de repente en su ingesta de medicación, porque a veces también tienes que llevar algún tratamiento psiquiátrico con el que te pueda ayudar a regular a nivel biológico y ya luego trabajas en terapia todo lo emocional, es difícil encontrar desde ese lado una mejora si es que la persona no pone de su parte y ahí está todo esto complementario, ¿no? Una visión un poco más multidisciplinaria. Pero sí es posible mejorar de manera bastante, creo yo, en un porcentaje mayor cuando tenemos entornos positivos, entornos en donde practicamos de repente un estilo de crianza más asertivo, utilizamos la disciplina positiva y siempre encontramos que hay una respuesta o una recompensa positiva frente a estos cambios, ¿no? Porque a veces también se señala mucho cuando hay una persona que tiene estas conductas, se le señala mucho lo negativo y nos quedamos solamente con esa parte y olvidamos que es un ser humano que también puede tener otros aspectos que no solamente se pueden cerrar desde lo violento, ¿no? Buenas tardes, Diana. Mi pregunta va más sobre de qué manera el consumo de sustancias como el alcohol o drogas o estimulantes pueden alterar los circuitos cerebrales vinculados a la agresión. Bien, hay una relación muy, muy grande entre lo que generan las sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, en el sistema nervioso, puesto que es allí donde radica la respuesta, ¿no? Es como que el cerebro empezara a aprender de que con eso se puede relajar o se desinhibe, por ahí afloran muchas conductas impulsivas, en fin. Hay una relación muy grande también con las conductas violentas, puesto que si hay una persona que consume alcohol de manera constante, el alcohol desinhibe y además deprime, como decimos en psicología, puede generar un evento en el que malinterprete alguna situación y esto genere la reacción impulsiva, violenta, de agresión. Y si nos abocamos netamente a un tema de sustancias, no solamente el alcohol, sino también tenemos, por ejemplo, el cannabis, tenemos también el consumo de drogas mucho mayores, incluso algunos medicamentos también nos pueden generar allí algunas dificultades, por eso es importante siempre el apoyo, no solamente de un médico, sino también de un terapeuta que conozca estos efectos de algunos medicamentos para que a nivel cerebral se tenga este control y se pueda sobre todo disminuir este tipo de reacciones impulsivas, ¿no? Siempre que se manejan casos así de violencia bastante severos, es importante esta visión, ¿no? Como ya lo comentaba hace un momento, el hecho de que haya un equipo multidisciplinario, psicólogo, psiquiatra, doctor, que nos pueda ayudar a manejar este tipo de casos. Sí, Diana, buenas tardes. También nos gustaría saber si es que consideras que en pacientes con uso de medicación, por ejemplo, que regule la serotonina o la dopamina, esta medicación ha tenido un impacto significativo en la reducción de la conducta violenta. Sí, bueno, los psiquiatras, que son los especialistas encargados de estas recetas para justamente este tipo de casos, generalmente se puede recetar de dos tipos, ¿no? Fluoxetina, por ahí. eh, Generan un cambio a nivel biológico, a nivel químico,
en el cerebro, se inhiben algunos receptores dopaminérgicos, como lo comentaba hace un momento, y esto puede ayudar a que haya una mayor predisposición física, porque el síntoma físico, este deseo de querer reaccionar, se apaga, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Siempre el trabajo a nivel de síntoma físico es un 40% y el resto, el 60%, es algo que la persona tiene que aprender a trabajar en terapia, ¿no? Siempre acompañado de un terapeuta que pueda primero ayudar a identificar estos patrones de pensamiento que están distorsionados para que no vuelva a caer en ese esquema y pueda mejorar. Entonces, si bien hay una mejora de un 40%, ¿no? Con la medicación se necesita este lado complementario, porque si la persona se queda solamente con esa parte, es como que nos pusiéramos un curita en una herida, pero no revisamos de dónde nació, por qué, si se infectó o no. Entonces, a nivel de psicología, uno tiene que encontrar este hilo justamente porque buscamos que las personas tengan estas herramientas y no se queden solamente como en algunos casos pasa, ¿no? Dependientes a una pastilla y si no tomo la pastilla, entonces yo voy a tener esta predisposición a hacer algo. No, necesitamos este acompañamiento también para que puedan enfrentar nuevas situaciones y se eviten así las conductas violentas. Sí, y justo lo que mencionas es muy importante, ¿no? O sea, tener ese acompañamiento tanto porque a veces es necesario el uso de medicamentos para controlar ciertas conductas, pues no para, o alivianar ciertos síntomas, pero es fundamental ese acompañamiento en terapia. Entonces, ya desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿qué tipo de terapias tú consideras que van a ayudar a modificar, ya sea estos patrones biológicos o esta predisposición a la violencia y la agresividad? Bueno, existen muchas ramas de psicoterapia que trabajan este tipo de casos. Creo que las más exitosas están entre la terapia cognitivo-conductual, porque trabaja pensamientos, sentimientos, acciones, es un poco más estructurado y le permite a la persona identificar estas situaciones y lo que comentaba hace un momento, ¿no? El hecho de tener herramientas para afrontar situaciones futuras, pero también hay bastante éxito en las terapias gestálticas cuando se trata de un paciente que tiene cierta predisposición más emocional, ¿no? De repente puede ser alguien que requiere sanar algunas ideas de su pasado, de su familia, y por allí primero ayudarlo con esa parte y complementado con el tema de su medicación, le puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Siempre que una psicoterapia tenga éxito va a depender muchísimo de la voluntad que tenga la persona, el paciente, el usuario, en querer mejorar, en querer cambiar, la honestidad que tenga también, porque a veces cuando uno está en terapia siente que tiene que responder de manera positiva y que todo tiene que ir mejorando siempre, ¿no? Como que tiene que haber una subida, pero sabemos que no siempre se va a dar así. Hay momentos en los que uno puede decaer y es importante que en este caso la persona que está en consulta pueda ser sincera para poder identificar en dónde estamos recayendo y poder prevenir futuras recaídas o ayudarle a entender de que es parte de vivir también, no siempre estar arriba, sino también tener altos y bajos. Perfecto, bueno, en realidad esas serían todas las preguntas. Te agradecemos de antemano por tu tiempo, por haberte, bueno, brindado esta oportunidad de hacerte todas las preguntas con respecto a este tema, porque claro, ¿no? Al final de cuentas, la violencia es algo que, bueno, ha sido parte de nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo y todavía persiste. Entonces es un tema muy importante que debemos abordar desde diferentes enfoques, como es el de la psicología y también incluyendo la biología en ello. Entonces, de nuevo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No sé si quisieras agregar algunas palabras finales antes de concluir. Sí, bueno, en realidad creo que es importante, me parece genial que se puedan difundir este tipo de información para poder mejorar a nivel de sociedad, ¿no? Creo que muchas personas ahora que están en esta época, jóvenes, adultos jóvenes, esto puede ayudarles mucho a identificar estos patrones y sobre todo romperlos, ¿no? No hay nada negativo en la terapia, no hay que tenerle miedo también a hacernos ver. Creo que es importante sobre todo abrirnos a estos espacios para poder mejorar como sociedad. Perfecto, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.